implicaciones médico-legales, en el cual se discutirán los aspectos más relevantes en relación a la nueva Ley 1805 del 4 de agosto del 2016. Tenemos como invitados al abogado Rodrigo Lara Restrepo, representante de la Cámara por Bogotá y ponente de la Ley 1805. La doctora Adriana Segura, subdirectora de la Red Nacional de Trasplantes y Bancos de Sangre del Instituto Nacional de Salud. Doctor Iván Riaño, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Hospital Universitario San Ignacio, médico internista, especialista en cuidados intensivos de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en bioética Pontificia Universidad Javeriana. Abogado Camilo Vargas Jácome, especialista en Derecho de Daños, Universidad de Salamanca, España. Doctora Liz Niño, ya presentada previamente. Hola. Y como moderador nos acompaña el doctor David Castañeda, médico y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, máster de donación de órganos y tejidos, Organización Nacional de Trasplantes en España y coordinador de donación y trasplante, Hospital Universitario San Ignacio. Buenas tardes a todos, a los asistentes, a nuestros panelistas. Debo inicialmente agradecer al Hospital Universitario San Ignacio, a sus directivas, a la doctora Alejandra Pérez, a la doctora Alicia Lawrence, por abrir estos espacios en torno a la donación de órganos y tejidos, espacios que consideramos importantes y escasos en nuestra realidad nacional. Hoy, como ya lo han mencionado, vamos a tener un pequeño foro con panelistas con un perfil muy alto. Nos satisface la presencia de todos, de antemano gracias por su presencia, en el que vamos a discutir un poco la realidad del marco jurídico y las implicaciones médico-legales y sociales que se pueden derivar de esta transición que está teniendo la normativa en Colombia, específicamente con relación a la presunción de donación de órganos y tejidos humanos. Es así que vamos a dar inicio a este foro. Hemos recogido la sensación de varios actores de la red de donación y trasplantes y para empezar quisiéramos aprovechar la presencia del honorable representante de la Cámara, doctor Rodrigo Lara, para abrir el foro con la siguiente pregunta. ¿Qué motivaciones le llevaron a la construcción de la nueva ley de donación en el país? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la amable invitación para discutir sobre esta ley de la República, que en mi concepto es muy importante porque nos permitirá salvar muchas vidas. No, la motivación es básicamente la tragedia, el drama humano que hay detrás de cada caso de una persona que está en una lista de espera. La motivación es la situación de angustia que viven sus familiares también, y que consiste básicamente en que la única alternativa, en muchos casos para esa persona, para poderse salvar, es encontrar un órgano. Y como pudimos establecerlo observando la lista de donación, la lista de personas en espera de órganos y básicamente la disponibilidad de órganos, lo que observamos básicamente en los últimos años es que la brecha tiende a aumentar año tras año. Mientras que, llamémoslo así crudamente, la oferta de órganos se mantiene absolutamente estable, la demanda, es decir, el número de personas en lista de espera de un órgano aumenta año tras año, es decir, la brecha aumenta año tras año, lo cual significa pues que la situación de estas personas no se podía solucionar a menos que hiciéramos una revisión profunda del régimen actual de trasplante y donación de órganos como lo pretendimos con esta ley, que básicamente consistió, como bien saben ustedes, en partir de la presunción legal de donación como figura que existe en el derecho colombiano desde 1988, mantenerla, pero eliminando la autorización de los familiares, lo cual, como bien saben ustedes, que conocen las cifras, porque este es un auditorio cualificado, pues obedece esa oposición refleja prácticamente, se refleja o se da prácticamente en el 40% de los casos o de los eventos de donación. En el 40% de los casos, en los eventos de donación hay oposición de los familiares y por ende se pierde 40% de los eventos
de donación en este país por esa oposición de los familiares. Oposición que, como bien conocen ustedes, pues cambia de una región a otra. Mientras que en Antioquia hay 10% de oposición, hay regionales como las de la costa caribe, la que es Barranquilla, en donde es casi del 80%. Esa es la motivación básicamente. Y hubo pues otras normas, porque pues la ley tiene varios artículos que buscaron pues modernizar el régimen y resolver problemas puntuales que pudimos observar discutiendo con asociaciones de pacientes y discutiendo con médicos especialistas. Muchas gracias, honorable representante. Para que en el auditorio vayamos tomando conclusiones, podríamos inferir de su respuesta que esta nueva ley estuvo nacida desde la necesidad de los colombianos que esperan por un trasplante y que, como ya lo mencionaba nuestro representante, no es que estemos cambiando del todo nuestra figura de donación. En Colombia ya existe legislación específica en el área de donación y trasplantes desde los años 70 y se está haciendo un ajuste que él muy bien lo resume en el hecho de que se le quita el papel preponderante a la familia en la toma de decisiones al final de la vida. De acuerdo estamos con eso, ¿verdad? Doctora Adriana Segura, su experiencia en el área de la medicina, su experiencia en el manejo de familias que pierden a su ser querido por muerte cerebral y que puede ser donante de órganos, ¿le permite inferir que es posible quitarle el rol protagónico en el proceso de la donación a la familia como papel determinante, como un personaje determinante a la hora de lograr una donación exitosa? Gracias por la pregunta, que me parece muy importante. No, la respuesta es no. Desde lo médico, no. Desde lo legal, evidentemente, ya no se surte un proceso en el que a la familia se le consulte, pero médicamente hay unas razones de peso para mantener la entrevista familiar y hablar con los deudos, sobre todo para establecer antecedentes del donante, evaluar cómo está esa familia en la esfera de su salud mental, en un momento de gran afectación, evaluar las eventuales consecuencias que puede tener la ablación de los órganos en ese proceso de duelo que inicia esa familia, y también en nuestro contexto a veces tenemos procesos de duelo bastante difíciles en los que las familias son propensas a, digamos, no aceptar la donación de una manera armónica y puede haber eventualmente, no solamente en donación, sino en la atención, en la actividad asistencial, ustedes lo saben muy bien, tenemos a veces familias, personas que ejercen, digamos, de una manera negativa, reaccionan de una manera negativa y eventualmente, en algunos casos, se ha puesto en riesgo la seguridad de los profesionales de salud, por cuanto todas esas esferas deben ser consideradas. Entonces, la donación siempre es un proceso articulado con la sociedad, siempre, ¿no? Y digamos que salirnos del eje asistencial del momento concreto de la entrevista y mirar todo el contexto social en el que se toman esas decisiones es clave y es determinante para que vayamos avanzando. Entonces, me parece que si bien la ley nos ha dado la oportunidad esencial de repensarnos desde lo médico sobre el papel de la familia y el papel nuestro como médicos que gestionamos la donación, esto es un proceso social y sigue siendo un actor protagónico tanto la persona en vida. Esta mañana les decía que somos 49 millones de hilos tejiendo una red y será tan sólida como sólidamente esté tejido cada uno de esos hilos, y en el proceso, por supuesto, la familia sigue siendo protagónica. Resumo de su intervención que desde el punto de vista médico es poco factible que podamos quitar el papel protagónico a la familia en el proceso de donación. No lo veo factible. No lo veo factible. No, las experiencias internacionales, tuvimos la oportunidad de hablar con Glauco de una norma similar que en Brasil hace unos, me corrige Glauco si me equivoco, unos 20 años aproximadamente, se dio para ampliar la presunción de donación y digamos el efecto, y digamos sistemáticamente en el mundo el efecto ha sido el mismo, un repensarse la donación, un replantear el papel de los equipos y el papel de las familias, pero no un incremento sustancial en las tasas de donación a expensas de un cambio normativo
cualquiera que sea, ¿no? Digamos que el análisis en general es que las normas ayudan, pero no cubren toda la necesidad que hay que cubrir para poder, digamos, aumentar esas tasas de donación, que deben ser graduales y que además deben ir de la mano con calidad en la donación. No es solamente tener más donantes, sino además tener mejores donantes. Sí. Y eso desde la mirada médica es esencial para tomar cada decisión, que debe ser individualizada. Perfecto. Llegamos a un primer punto ahí de discordia en nuestro primer debate, porque pareciera que desde el marco legal es factible retirar el papel protagónico de la familia en un proceso de donación, pero el ejercicio médico implica algunas situaciones en las que seguramente no va a ser del todo factible retirar y quitarle ese papel protagónico a la familia en el proceso de donación. Si ustedes, si el auditorio de pronto conoce un poco el contexto del marco legal de donación en Colombia, lo que está haciendo la actual ley, la 1805 de 2016, es cambiar un sistema de donación que es denominado a grandes rasgos un sistema opt-in, en el que todos somos donantes y tenemos que manifestarnos en vida, como funcionaba antes, con un carnet de yo quiero ser donante, a un sistema opt-out en el que tenemos el derecho de decidir, todos somos considerados donantes, excepto a que en vida no hayamos dicho lo contrario. En ese escenario, la ley propone que, mediante documento notariado, quienes no quieran ser donantes deben dejar registro de su voluntad anticipada. Doctor Camilo Vargas, a veces los términos legales nos confunden. Yo soy médico y los términos legales no son muy afines y creo que la sensación del auditorio puede ser similar. ¿Qué tan factible es o qué riesgos existen desde la violación de derechos constitucionales de legislar sobre la autonomía de una persona al final de sus días? Esa discusión se ha planteado de muy vieja data, no solo aquí en Colombia, sino en Europa, en Estados Unidos, y algo aludí yo en la charla de esta mañana, y es que hoy por hoy no existen derechos absolutos, eso debe quedar claro. Hay derechos fundamentales, sí, pero incluso ellos no son absolutos. Es un tema del que se ha ocupado incluso la Corte Constitucional en punto del análisis de la objeción de conciencia en los casos de aborto, por ejemplo, o en los casos de eutanasia, eugenesia, y en fin. Por supuesto no es fácil. Pero el legislador debe buscar soluciones, las soluciones más equitativas posibles, más solidaristas posibles. Riesgos yo no los veo. Cuando oigo a la doctora Adriana quedo absolutamente convencido de que, sin duda, ello sigue siendo así, lo ven todos los días, pero ello parte de una desinformación y de una carencia de educación sobre solidarismo, precisamente. Las soluciones legales están. Hoy en día, si usted se fija de lo que ha contestado la doctora Adriana, la discusión puede estar en si un profesional de la salud que tramita donaciones y trasplantes de órganos se puede ver enfrentado en un estrado judicial o en un estrado de derecho disciplinario incluso, a una acción judicial o disciplinaria en su contra. Y desde el punto de vista legal le puedo decir que hay un blindaje, salvo pues que se cometan como en cualquier otra profesión, se incurren conductas contrarias a la lex artis, contrarias a la moral, contrarias a las sanas prácticas, lex artis ad hoc incluso, o se viole el texto y el espíritu de la ley, pero eso sucede en todo tipo de actividades sociales, el abogado, el transportista, el piloto, pues lo acabamos de ver. De manera que riesgos de que alguien sea judicializado, sometido a un proceso disciplinario, siempre lo va a haber. Ahora bien, riesgos de que sea condenado de una u otra forma, civilmente, penalmente, disciplinariamente, tendría que haber un grado muy grande de dolo o de culpa entendida como la violación del principio objetivo de cuidado como para que llegara a haber una condena. Pero yo creo que la ley es garantista del oficio del médico en estos casos. Doctora Liz Niño, hay una pregunta que seguramente va a suscitar un debate interesante, porque como ya lo han mencionado, y específicamente la doctora Adriana, hay experiencias en el mundo de larga data que demuestran que el cambio hacia un
consentimiento explícito presunto no es la herramienta principal ni la determinante para aumentar las tasas de donación de un país. En ese escenario y en ese contexto, ¿cree usted que el sustrato social, la confianza que tiene el país en su sistema de salud, la confianza, el conocimiento que tienen los colombianos sobre el sistema de donación y trasplantes es suficiente, es acorde a lo que está estimado en la ley? Bueno, es bien complicada la respuesta, pero yo creo que no. Claramente la falta de donación en el país no está relacionada directamente con las negativas familiares, es multifactorial y eso lo sabemos los que trabajamos de hace tiempo en donación. Y acá pues vienen varios factores que influyen en la posibilidad de acceder a un órgano. Entonces tenemos problemas en el sistema de salud todos y tenemos y nuestro país tiene una seria duda sobre la credibilidad en el sistema. Entonces cuando hablamos de quitar la entrevista familiar, creo que deslegitima el proceso, porque la familia es la que nos da, obviamente en la parte clínica, toda la información acerca de ese donante, pero adicionalmente las familias que donan son multiplicadoras de este gesto humano y cuando son donantes lo que hacen es multiplicar la información de lo que es realmente la donación. Entonces, la experiencia alrededor del mundo es que las familias que donan multiplican información y quedan agradecidas con el proceso. Entonces, creo que entrar en no tener una entrevista familiar puede hacerle más daño al proceso. Creo que no va a cambiar el tema de las negativas. Claramente lo que necesitamos es fortalecer el sistema de salud y que haya obviamente gente que realmente esté entrenada y capacitada para tratar a las familias y para abordarlas en situaciones críticas. Y creo que eso es a lo que le tiene que apuntar el país, a tener gente entrenada y que le dé credibilidad al sistema. Mientras esto no se le dé un nivel diferente, creo que posiblemente no tengamos la capacidad de generar donantes en el país. Un punto más para anotar. Bueno, doctor Riaño, aprovechemos su excelente formación en el área de la bioética. Dentro de nuestras discusiones y en el transcurso de la mañana se han planteado algunos escenarios hipotéticos de cara al cumplimiento estricto de lo que dice la nueva norma. Desde el ejercicio clínico al que usted se ve enfrentado a diario con sus pacientes, muchos de ellos llegando al final de sus días que pueden ser donantes de órganos, ¿cómo cree usted que puede llegarse a resolver ese dilema que le impone a uno, como profesional de la salud, el ejercicio de la práctica médica respetando los principios bioéticos versus lo que está estimado en la ley? Es decir, desde nuestra práctica médica, ¿a qué le deberíamos dar más importancia? ¿A los principios bioéticos que rigen lo que hacemos a diario o a los principios legales que nos dicen que todos son donantes y que no debemos consultar a la familia? Bueno, muchísimas gracias, David. Es una pregunta bien difícil. Desde el punto de vista médico, la práctica médica tiene principios éticos que la rigen, que en un momento determinado pueden estar en contraposición con algunos preceptos legales. Definitivamente el médico debe guiar su práctica médica de acuerdo con principios éticos y si en un momento determinado riñen con los legales hay que buscar un justo acuerdo, pero definitivamente la ética debe regir ante todo la práctica médica. Una práctica médica hecha solamente con base en la legalidad tiene riesgos. Sin embargo, no podemos desconocer que la ley y el derecho obviamente tienen un fuerte componente ético. El derecho y los estados, y si los abogados de la mesa me corrigen,
los estados fundan sus leyes con base en visiones éticas. De hecho, lo que ahorita estamos identificando es una pugna, digámoslo así, de una visión liberal en donde prima la autonomía contra una visión social donde prima el bien común, sin querer decir que ni una ni otra los tengan presente. Digamos que ahí vemos cómo hay un conflicto desde la visión de la moral en las dos visiones, pero si nos vamos al médico, pues el médico tiene no solo una deontología médica que rige su práctica, sino también unos principios éticos que rigen el quehacer y no tienen por qué verse definitivamente enfrentados. Pero si hay una duda, prima la ética. Muchas gracias, doctor Riaño. Bueno, vamos a pasar un poco al tema del análisis de lo que está definido en esta nueva ley. Si quizás el auditorio tenga las mismas percepciones que yo, encontramos un punto de quiebre entre lo que intentamos hacer desde la legislación a lo que intentamos hacer desde la práctica médica, y sin duda es un punto muy relevante y va a ser en materia de esfuerzos y seguramente de ahondar todos juntos fuerzas para poder sacar adelante las tasas de donación en Colombia. Doctor Rodrigo Lara, ya tenemos en el ambiente un poco claro cuál es el cambio que nos presenta la nueva norma de donación en el país. Tenemos más claridad de cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a repensar y replantear el marco normativo de la donación en Colombia. Pero quisiéramos también que nos contara, desde su posición, cuáles van a ser los mecanismos o las herramientas de implementación que tendrá el Estado colombiano para poder garantizar que quienes no quieran ser donantes puedan tomar sus decisiones de una forma ágil, de una forma certera y en la que no haya incertidumbre al final de sus días. Gracias. Bueno, yo creo que aquí hay una reflexión de fondo supremamente interesante y yo creo que sí, en efecto aquí hay una discusión sobre, en el fondo, el carácter liberal de la toma de decisión en una sociedad. A mí me parece que existe una aporía, es decir, una contradicción entre valores, podría decir una contradicción absoluta, entre el hecho de que existe la presunción legal de donación, que es nada menos y nada distinto al perfeccionamiento de nuestra voluntad de donar en el momento en que se cumplan dos condiciones, pues el fallecimiento y la comprobación de que no existe oposición en vida a esta presunción legal de donación. Es decir, la presunción en la ley implica que se perfecciona esa voluntad en el momento en que se presenten esas condiciones, y aquí se perfecciona nuestra voluntad. Somos donantes porque en vida no manifestamos lo contrario, como seres libres, autónomos, responsables, y como fundamento del mismo Código Civil, de las mismas relaciones civiles que están basadas en la decisión libre, autónoma y responsable de cada persona. Entonces, ¿cómo explicar que se perfecciona mi voluntad porque no manifesté en vida que no quería ser donante y se entiende que soy donante? ¿Cómo explicar entonces que llegue un tercero, por muy ser querido que sea, a oponerse a esa voluntad mía? ¿Cómo puede él disponer de mis restos si yo en vida, a través de esta presunción legal de donación, hice básicamente o me convertí en donante? ¿Qué prima? ¿La voluntad a veces desinformada de un ser querido o nuestra voluntad? Nuestra voluntad. ¿Quién pudo realmente o quién tiene los elementos para discernir nuestra verdadera voluntad? ¿Nosotros o un ser querido? Esa es la esencia de la presunción legal de donación. Yo no puedo tener una presunción legal de donación a medias. Se presume mi voluntad, pero es que llegó una tía, llegó una abuela, llegó una mamá, ay no, que el hijo, el niño, que mañana va a haber una resurrección y va a resucitar sin ojos. No, no. Aquí o hay presunción legal de donación o no la hay. Y la negativa de las familias asciende al 40% de los eventos de donación. 40%, 80% en regionales como en la costa atlántica. Me parece que aquí había pues una necesidad de replantear esta figura. Y las tasas de donación en Colombia es de 7,1 por millón, mientras que en el Brasil es el doble, 13,2, nos corregirá el doctor, pero las cifras que yo tengo acá es de 13,2. El problema aquí es crítico,
crítico, y pues no tengo acá la presentación, pero a mí como responsable público, cuando observo una brecha donde veo que la gráfica, la demanda de órganos aumenta año tras año y la oferta se mantiene estable, como está pasando en muchos países del mundo, pues aquí pues esto nos obliga a tomar decisiones drásticas. Ahora bien, hasta aquí llega el papel del legislador, que es establecer unas condiciones y regular un derecho y una figura jurídica de esta naturaleza. Luego ya viene el papel médico, de la autorregulación médica y de la bioética. Porque es que en últimas, pues nadie está obligado tampoco a lo imposible. Los doctores que enfrenten en un evento de donación una oposición absoluta, violenta por parte de los familiares, pues pueden tomar inclusive la decisión simplemente de no hacer el trasplante porque la situación no lo permite. Pero también le va a permitir a los médicos, y yo creo que esto hará parte de la autorregulación de la profesión, y en eso la medicina tal vez tiene unos protocolos mucho más elaborados que las demás profesiones, por la naturaleza misma, el ejercicio de ustedes y de la bioética, pues podrán también explicarle a los familiares, señores, ya no decirles autorizan o no, sino decirles, usted es consciente que su hijo, su ser querido, al no oponerse se convirtió en donante. Él en vida decidió ser donante porque le aplica la presunción. Yo creo que la reacción de la familia también va a ser muy distinta si le digo, ¿usted acepta o no acepta? Porque ya usted le quita la responsabilidad a esa familia de tener que decidir si le van a sacar las córneas a sus hijos. Enseguida decir, no me le saque nada al muchacho, al hijo, a mi esposa, en fin. Pero si usted le dice, él decidió ser donante, porque existe esta figura, porque es un ser, porque es adulto. Obviamente para los menores de edad se mantiene la autorización de los familiares, pero a partir de los 18 años hay que decirle a la mamá, al hijo, en fin, al ser querido, él decidió serlo. Si ven que no obstante ello hay una oposición, pues yo creo que debería permitirse el margen a los médicos para que no proceda, digamos, el trasplante. Pero yo creo que aquí sí hay margen y un margen muy amplio para ampliar la posibilidad de salvarle vidas a mucha gente. Muchas gracias. Doctora Liz, escuchamos los argumentos ya de la mayoría de panelistas y yo creo que en el auditorio está la idea de que el problema de nuestras bajas tasas de donación es que la gente dice no. Y efectivamente cuando uno ve los registros del Instituto Nacional de Salud, ver cifras del 40%, o sea, de cada 10 familias que tienen un paciente en muerte cerebral y puede llegar a ser donante de órganos, que 4 digan no, en algunas regiones 8, eso suena catastrófico. Pero desde su experiencia nos gustaría al auditorio conocer si usted cree realmente que la negativa familiar es la principal barrera que tiene que vencer Colombia para mejorar las tasas de donación. La negativa familiar, ya lo hemos dicho, no es la principal causa para vencer ese obstáculo que tenemos en donación. Y hay que trabajar fuertemente en las instituciones de salud. Con el personal esto es un problema de la sociedad, no solamente, obviamente la ley nos invita a ser donantes y a tomar decisiones en vida, pero el problema no solamente que lo definamos nosotros ya, sino que las instituciones de salud también estén alineadas con el tema de la donación. Los profesionales también tenemos que estar entrenados y capacitados para enfrentar familias que sufren una pérdida y darle la opción como una ayuda al final de la vida, como lo hemos hablado, y básicamente ya será un derecho de definir y de preguntarles y de indagarles la posibilidad de donación. Hablamos esta mañana y Adriana lo decía muy claramente, nosotros en la experiencia que tenemos ya de muchos años, encontramos que nuestra población, específicamente en Colombia, la gente es solidaria. Es difícil tomar decisiones en momentos de pérdidas, pero en términos generales las personas quieren donar y hay que darle la posibilidad de que con equipo entrenado las personas tengan la posibilidad de creer en el sistema. Y la donación es para todo, no es solamente para el trasplante, es para otros medios, es para otras cosas, es ver la donación desde otro punto de vista y no solamente con el tema del trasplante, sino básicamente que entendamos que la donación del cuerpo le ayuda a mucha gente, no solamente para el tema del trasplante, sino para otros medios. Entonces, creo que la negativa no es lo más importante. Pero por favor, ayúdenos a por encima de la negativa.
¿qué problemas tendríamos que solucionar en el país antes que pensar en que la negativa es el problema? ¿Ayuda? Te perdiste la charla, Elis. La contraindicación por diversas causas, varias de ellas evitables, también es una causa compartida con Brasil de salida de protocolo, muy por encima de las salidas que tenemos por negativa familiar. O sea, en este momento en que todavía tenemos entrevista familiar para solicitar donación, la negativa tiene alrededor de un 11% apenas del total de las salidas de protocolo en los diversos niveles de la ruta crítica, en tanto que las contraindicaciones de diversa índole superan el 45%. Y la parada cardiorrespiratoria, que no termina en donación, está alrededor del 29% de las salidas de protocolo. O sea, hay un pequeño porcentaje de pacientes que salen por mejoría, algo que es bueno, o en estado vegetativo, pero el resto fallecen y la gran mayoría no llega a ser donante, y una proporción es por causas médicamente evitables, que pues como nos comentaba esta mañana el doctor Westphal, tienen estrategias que deben considerar esas variables y digamos que son de índole médico, asistencial y que se pueden trabajar en conjunto, pero además la parada cardiorrespiratoria debería terminar en donación de tejidos, es la otra cosa, que nos quedamos todavía en la idea de que la donación es para trasplante de órganos y resulta que la donación tiene muchísimos fines, hay que mirarla como un proceso integral que debe insertarse en el proyecto de vida de los individuos. Esta mañana lo hablábamos de la necesidad de que en el próximo foro esté aquí el Ministerio de Educación y estemos hablando de cómo integramos ese proyecto, en ese proyecto de vida de los individuos desde su infancia, la donación haciendo los donantes habituales de sangre, donantes de médula ósea, donantes para el trasplante, donantes para la ciencia, la investigación, la docencia, y les reitero la cuña del donante cadavérico que sirve a la docencia, el donante en el que todos aprendimos medicina, que es el gran donante, es un donante salvador de vidas, y toda esa mirada integral de la donación pues es una necesidad que trasciende el punto concreto de la negativa. Entonces la negativa es una parte importante, pero en este momento el problema de Colombia es llevar concretamente en donación cadavérica todo su potencial al momento de la entrevista familiar. No está pasando. Bueno, perfecto. Doctor Camilo Vargas, debo confesarle que cuando conocí el borrador del proyecto de ley en ese entonces, que ahora ya ha sido sancionado por el presidente, me sorprendió un poco porque a primera vista le genera a uno la sensación que se generan unas barreras y unas diferencias entre quienes quisieran ser donantes versus quienes no quisieran ser donantes. Es decir, quienes quieren ser donantes no tienen que hacer nada, pero quienes no tienen que ser donantes tienen que hacer algo, y ese algo, como se interpreta en la ley, pareciera ser engorroso. Esta conceptualización desde el acto legislativo no vulnera principios de equidad y de igualdad. No, varias razones. Voy a tratar de ser muy puntual porque cuando son implicaciones legales hay mucho de por medio. Lo primero, estoy perfectamente de acuerdo con el señor representante, doctor Lara, en el sentido de que cuando una persona guarda silencio, está manifestando una voluntad. Su voluntad es ser donante. ¿Por qué? Porque el legislador así lo impuso por unos principios solidaristas que están rigiendo en nuestro Estado. Primer tema. Segundo tema, yo les voy a voltear la torta y entonces voy a plantearle, me van a pegar, pero bueno, después me pegan. ¿Qué sucede si hay un paciente, una persona que manifestó expresamente su decisión de ser donante y está inscrito en la lista de donantes? Pero como sucede en este país, normalmente sus deudos, su familia, su esposa, no saben, no lo conocen. Eso debe suceder todos los días. Y cuando el cuerpo médico llega a hacer el trasplante, surge una oposición inmediata, férrea, puede que violenta, etc. ¿Qué hace el cuerpo médico? La ley les da la solución.
La ley 73 del 88 dice, prevalece la voluntad del donante, por una simple y sencilla razón, porque hay un principio solidarista de por medio. O sea que la dificultad con la que el cuerpo médico asistencial se puede encontrar es exactamente la misma, haya o no acto de manifestación de ser donante. La situación de hecho no cambia, el problema puede surgir igual. Pero además voy a atreverme a decir algo que va a generar mucha ampolla en el cuerpo médico, pero es simple y llanamente una señal de alerta. Un médico difícilmente va a poder ser sancionado de una u otra forma por hacer trasplantes, pero créanme que sí puede llegar a tener una repercusión nociva pecuniariamente, jurídicamente hablando, si se abstiene de hacerlos, por una razón, porque hoy todos somos donantes. Y hay un bien prevalente que es el de la vida, la integridad y la salud ¿de quién? Del posible beneficiario de ese trasplante. Fíjense, tuvimos una, no discusión, pero una conversación muy amena en el almuerzo. Y por supuesto no pretendo meterme en Honduras con temas de carácter religioso, místico, ni demás, no. Pero me preguntaban o hablábamos del tema del respeto a los cadáveres, porque eso es finalmente lo que subyace en toda esta discusión. La gente por X o por Y no quiere ver un cadáver mutilado, en fin. Y yo le preguntaría al auditorio, ¿qué prima sobre qué? ¿La parte estética de un cadáver o la vitalidad y funcionalidad de una persona que puede salir adelante? Tema de discusión. Pero segundo tema, si ustedes revisan el actual artículo 214 del Código Penal colombiano, respecto del delito que se llama irrespeto a los cadáveres, van a encontrar que la sanción penal es simplemente una multa. No es prisión, no es cárcel, no es nada de eso. ¿Por qué será? Quiere decir que en el fondo el legislador hace prevalecer definitivamente un bien distinto sobre el cadáver. Por supuesto no estoy justificando profanación de cadáveres, no me malentiendan, ni mucho menos, pero esto lleva a que en el fondo en realidad no hay ninguna dicotomía, no hay ningún enfrentamiento, porque entre otras cosas, así lo ha definido el legislador constitucional, que es la Corte Constitucional ahora que legisla, ellos no juzgan, legislan. En punto de la objeción de conciencia, se ha establecido que hay también un principio solidarista que le garantiza al médico, por lo menos en los casos de aborto, la posibilidad de negarse a practicarlo, pero permitirle al paciente hacerlo, en los 3 casos en que se tiene previsto que proceda el aborto, y esto significa que el médico, si bien puede abstenerse por objeción de conciencia, está en la obligación de remitir al paciente a un centro asistencial distinto o a un profesional distinto para no cercenarle la posibilidad, la alternativa de abortar. ¿Qué quiere decir eso? Puede haber una objeción de conciencia por los motivos que estableció la Corte Constitucional, eminentemente religiosos y justificados, no porque no esté de acuerdo. El no estar de acuerdo no exime al médico de ninguna manera de practicar un aborto en esos casos, aplicando las mismas situaciones, el mismo derecho a las mismas situaciones de hecho. Lo mismo ha de plantearse en el caso de los trasplantes. Un médico, sabiendo que todos somos donantes, porque así lo estableció el legislador, con, a mi juicio, altruistas motivos, que se abstenga de por lo menos dar inicio o informar de la posibilidad de un trasplante, sí puede incurrir en responsabilidad por omisión, porque en responsabilidad jurídica se peca por acción y por omisión. ¿De acuerdo? Y en ambos casos puede haber dolo o puede haber culpa. 2 modalidades distintas, en eso no voy a meterme. Pero mi respuesta es no hay. Muchas gracias. Vamos a una tanda rápida de preguntas del público. Recuerden que en el auditorio hay unos papelitos, si alguno tiene una pregunta para que nos la haga llegar. Bueno. Doctora Adriana, doctor Rodrigo Lara, pregunta del doctor Gustavo Acosta desde el Hospital de Meissen. El doctor Acosta pregunta, ¿qué tan educada e informada está la comunidad y particularmente el gremio médico sobre el tema de donación y sobre el objetivo del alcance de la presente ley?
Yo creo que no mucho, o no lo suficientemente. Yo soy consciente de un aspecto que creo yo es el corolario de la presunción legal de donación. Es aceptable que exista la presunción legal de donación siempre y cuando la población esté informada de la naturaleza de esta figura. Es aceptable la presunción legal de donación siempre y cuando la población sepa que es un potencial donante en caso de que no manifieste lo contrario. Parece que es lo éticamente aceptable. Para este fin, establecemos en esta ley que el 15% del presupuesto de divulgación en materia de salud, de propagandas que hacen los ministerios, las secretarías de salud, debe destinarse a promover la naturaleza, la donación de órganos y a explicarle a la población en general en qué consiste la presunción legal de donación. Yo creo que ese es el equilibrio virtuoso para que esta figura, digamos, no sea asumida de pronto por algunos ciudadanos como abusiva. Y habremos de insistir muchísimo en esto, porque es fundamental informar muy bien a la población sobre la naturaleza de la presunción legal de donación. Es éticamente válida la presunción, una presunción de esta naturaleza siempre y cuando la gente sepa que es así, porque esto no puede ser a espaldas de la población, digamos, es el lado flaco, digamos, de esta figura legal. Y por eso somos tan insistentes en esta ley al exigirle, o tan insistentes en exigirle al gobierno que haga una promoción masiva y amplia de la donación de órganos, ojalá voluntaria, pero también que le explique a la gente qué consiste la presunción legal de donación. Yo creo que si se le explicara más a la gente las bondades de la donación de órganos, pues habría menos negativa familiar en todo el país, en particular en unas regiones. Y si los medios de comunicación fueran más responsables, pues yo creo que harían menos amarillismo, ¿no? También con la donación de órganos, porque la gente se imagina, pues, es que el retiro de los órganos es para hacer yo no sé qué negocios espantosos, que a la gente le retiran los órganos fraudulentamente y que hay tráfico de órganos constantemente. Para evitar ese tráfico de órganos que la gente tiene en su imaginario, pues se establece una prohibición, porque no es realmente un tráfico, lo que he podido observar es que no hay tráfico de órganos, lo que hay es a veces irregularidades en las listas de espera, sobre todo con los extranjeros. Se prohíbe entonces aquí la donación de órganos de extranjeros, en cualquier evento, inclusive en los eventos de urgencia cero. Entonces yo creo que habría que hacer por parte del gobierno un esfuerzo de esta naturaleza, pero creo que para ese fin también hay que fortalecer la institucionalidad, fortalecer la red de donación y que el ministerio tome esto como una prioridad. Doctora Adriana, siguiendo la línea de los comentarios que acaba de emitir el honorable representante Rodrigo Lara, desde su posición como subdirectora de la Red Nacional de Trasplantes y Bancos de Sangre, ¿qué limitaciones desde el ente ejecutor siente usted que existen para poder llevar a la práctica todo lo estimado en el nuevo proyecto, en la nueva ley de donación en Colombia? Bueno, es que la implementación de la norma, como bien lo decía el doctor Lara, es progresiva y tiene que ver con la información que se le da a la ciudadanía, que por supuesto no ha comenzado en esta vigencia, no se han destinado recursos en esta vigencia para hacer la promoción de la ley. Pienso que tenemos muchísimas cosas que subsanar. Los que trabajamos en donación sabemos que la confianza pública de los ciudadanos en el sistema de salud en su conjunto, porque nosotros estamos insertos en un sistema de salud, pues es clave para que se logren los resultados. La transparencia en la información, tenemos muchísimas oportunidades tanto en el sistema de información para poder garantizar esa información que va más allá de convencer, conmover y persuadir, de un elemento netamente discursivo y que pega a lo emocional y que tiene que atender a las necesidades racionales de una población que piensa y que toma decisiones, debe tomar decisiones informadas en salud. Por tanto, a la par de esta inversión de recurso público en la promoción, tenemos que fortalecer sistemas de información que le den
garantes de transparencia y de información suficiente a la ciudadanía para la toma de decisiones. Entonces estamos hablando por un lado de tener ese espacio para pauta, pero por el otro lado de contar con información sobre los resultados de los trasplantes de órganos y los implantes de tejidos, porque la gente dona realmente con un componente emocional, por supuesto, pero también con una perspectiva racional de la utilidad que esto tiene en los receptores. Y por supuesto, si tenemos malas noticias sobre, por ejemplo, la disponibilidad de medicamentos inmunosupresores para los pacientes receptores, pues empezamos a sospechar que la sobrevida de los injertos no es tan buena, pero no tenemos datos para contarle a la población, mire, un paciente que se trasplanta de hígado en Colombia vive tantos años y con esta calidad de vida. Entonces necesitamos sistemas de información, y yo pienso que esa es la inversión pública, una de las más urgentes, hay varias, pero esa, en términos de promoción de la donación, los resultados del trasplante a largo plazo, las sobrevidas de los injertos de los receptores y la calidad de vida de los ciudadanos que reciben estos procedimientos es clave para darle la información que la ciudadanía merece y necesita para tomar decisiones. Entonces, ese es uno de los retos grandes, hay más, pero por supuesto ese creo que es un reto en el que tenemos que articularnos en el Estado para lograr que esto se dé de la manera en que se debe dar. Nos quedan 10, 15 minutos, vamos con preguntas con respuestas concretas, ¿vale? La primera la hace Sebastián Angulo desde la Clínica Chayo, representante. Sebastián nos pregunta si en la concepción de la nueva ley se retiró la entrevista familiar y dentro del ejercicio médico la entrevista familiar es parte del apoyo que le hacemos a las familias para sopesar ese duelo que han instaurado. Si dentro de la ley se contempla asistir a la familia en el duelo de alguna forma, brindarle algún tipo de apoyo. No lo prohíbo. Es decir, la entrevista a la familia es algo que pueden realizar los médicos, como lo sientan que deben hacerlo. Si, nuevamente, vuelvo otra vez a la diferencia entre la regulación legislativa y la regulación de la autorregulación de una profesión. Yo creo muchísimo en la autonomía de cada profesión para regular sus propios procedimientos y mucho más en la medicina. Yo no prohíbo de ninguna manera esa entrevista a los familiares, es más, creo que debe hacerse. Como legislador, lo único que podemos hacer es eliminar esa autorización de los deudos que estaba, a nuestro parecer, desconociendo la voluntad presunta del donante. Y obviamente esto tiene una concepción liberal de fondo, pero yo creo que la medicina sabrá regular muy bien la manera como se realizará esta entrevista en cada evento, y los médicos sabrán tomar una decisión caso por caso. Nuevamente vuelvo otra vez a la hipótesis que yo planteo. Muy distinto es explicarle a una familia, entregarle la responsabilidad para que tome la decisión del retiro de los componentes o decirle su ser querido es donante porque así lo quiso. Yo creo que son dos lecturas y dos enfoques completamente distintos. Entonces, y en cuanto a la asistencia, pues no les sabría decir, eso no es objeto del legislador, no es objeto de una ley. Una ley, lo que pasa es que en Colombia tenemos una muy mala costumbre y es pensar que la ley debe llegar a todos los detalles y la ley debe llegar a regular las situaciones más precisas en una sociedad. La ley debe tratar de regular lo necesario y lo estrictamente necesario y entregarle a los individuos, a las asociaciones, a las profesiones, la toma de decisión y la regulación sobre sus actividades y su vida. Gracias. Doctora Liz, Juliana Bejarano de Clínica La Colina nos hace una pregunta que interpreto de la siguiente forma. ¿Qué ventajas o desventajas tendría un modelo de presunción explícito como el que se está implementando a un modelo, supongo yo, al anterior, a simplemente expresar el deseo de ser donante? Leo textualmente. ¿Hay algún análisis sobre la percepción de la población colombiana sobre la nueva ley 1805 y se ha comparado con las causas del por qué hay más oposición a la normativa anterior? Pues tal vez era lo que hablábamos esta mañana, que desafortunadamente estamos en una sociedad en donde todo lo obligado choca.
Y eso es lo que hemos percibido los que hemos trabajado en donación. Entonces, ahora con la nueva ley que todos somos donantes, entonces la gente lo ha percibido como una obligación y está mal interpretada realmente la naturaleza de lo que se ha hecho con la ley. Entonces, ventajas, creo que a largo plazo o a corto plazo, ojalá sea corto, mantengamos la idea de que tenemos que tomar la decisión en vida y obviamente que no se lo dejemos a los familiares. Creo que eso es una cosa que tenemos que lograr a corto plazo y es una invitación que hace la ley a esto. Segundo, pues obviamente nada es obligado. Acá precisamente la norma lo que quiere es que, como no es obligado, pues hablemoslo y digámoselo a nuestros familiares. No solamente es que vayamos a la notaría y digamos que no, pero no se lo digamos a nadie. Es hablarlo y comentarlo en la familia. Y lo otro es que, por supuesto, pues esto hay que difundirlo y hay que hablarlo, y como no lo hemos podido difundir ni por medios de comunicación ni a través de la sociedad, pues debe haber efectivamente la educación para que esto no sea malinterpretado. Entonces, campañas de educación tienen que haber, pero lo que hablábamos no solamente la campaña de educación que salga en medios de comunicación, sino es una campaña que se tiene que hacer en la sociedad, desde los colegios, desde las universidades, que ya tenga un tinte y un matiz diferente y que el sello de donación llegue a todos desde pequeños. En España sí se ha hecho este ejercicio desde muy pequeños. En la primaria ya se le habla a los niños sobre el tema de donación y de generosidad con el otro. Entonces hay que empezar a hacer un trabajo importante con el Ministerio de Educación para que esto pues obviamente tenga ya más adelante una repercusión favorable. Muchas gracias, doctora Liz. La doctora Jimena Escobar de Fundonar Colombia pregunta a los miembros del panel si dentro de la aplicación de la nueva ley ¿se podría contemplar alguna estrategia para que las personas que acuden a la notaría a firmar un no tengan la certeza de que están tomando la decisión con la información suficiente para decir un no? No quieren contestar. Bueno, yo si entiendo bien la inquietud, saber qué, es decir, definir qué es información suficiente entra dentro de la autonomía del individuo, es decir, el individuo se siente suficientemente informado cuando toma una decisión, no es algo que yo pueda medir desde afuera, pero el individuo o sea, el deber del Estado concretamente es suministrar, poner a disposición de todos los individuos la información suficiente, es así, clara, diáfana, transparente, sistemática, que necesitan para la toma de decisiones, pero desde el individuo, la evaluación de qué información es suficiente para tomar mi decisión es una cosa muy de la persona, muy de cada individuo. Entonces, tener información suficiente al momento de acudir a una notaría, pues es de un ciudadano mayor de edad, responsable de sus decisiones y por supuesto se atiende con el mismo respeto cualquier persona de cualquier ideología, creencia, nivel educativo que acuda como ciudadano colombiano a una notaría a manifestar su voluntad, sea positiva o negativa a la donación, entendiendo el Estado, me corrigen los abogados si me equivoco, que esa persona pues cuenta con información suficiente para la toma de decisiones. Hasta ahí entendería yo que es la pregunta, no sé si es esa la… Yo creo que en aras de ampliar un poquito más la respuesta dando un elemento desde la ética, hay que tener en cuenta que la donación es un acto humano. Es un acto humano moralmente bueno y por ser un acto humano tiene unas características particulares en términos de liberalidad de la toma de decisión y voluntad para la toma de decisión. Completamente de acuerdo con Adriana en el respeto en el momento de la decisión porque sigue siendo un acto humano y le queda a uno muy difícil evaluar en un momento determinado si ese acto humano se tomó de manera libre y voluntaria, de acuerdo con toda la información disponible, pero
extrayéndonos un poquito de ese momento en la toma de la decisión, se le abre una gran puerta al país para fortalecer los procesos de educación y de sensibilización social ante el acto de la donación. Desde un punto de vista ético, la donación podría verse orientada hacia la utilidad de la misma, pero no es necesariamente la orientación que debe prevalecer. Uno puede solamente donar por el hecho de ejercer un acto de beneficencia sin tener en cuenta el fin mismo del acto, es decir, la pura aplicabilidad de la donación. De tal manera que enfocar los procesos educativos a nuestra sociedad y los procesos de sensibilización a que las personas, cuando decidan donar, lo hagan con un sentido de beneficencia es una muy buena cosa. Creo que ya en el punto de la toma de decisión simplemente toca aceptarla, aceptarla como un acto humano, un acto tomado desde una perspectiva moral del sujeto que toma la decisión. Hermana Liliana, creo que queda parcialmente respuesta a su pregunta con lo que acaba de mencionar el doctor Riaño. Doctor Rodrigo, la hermana Liliana nos dice que ¿cómo podríamos generar una cultura de donación en el país? ¿Qué cree usted desde su perspectiva que es necesario para que los colombianos dejemos de pensar que la donación es algo raro, que detrás de la donación se mueven cosas que son medio oscuras? ¿Cómo hacemos para que los colombianos podamos tener seguridad de que lo que se hace bien y que creamos que donar es la opción? Gracias, hermana. Sí, sí, tiene toda la razón. Pero, a ver, un poco estableciendo la separación de poderes, esa responsabilidad le corresponde al Ministerio. Nosotros en el Congreso de la República, nuestra función es hacer control político y haremos control político a la labor de pedagogía que haga el Ministerio de Salud y hacer las leyes. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted, le corresponde al Estado, en este caso al Ministerio de Salud, hacer pedagogía y explicarle a la población en general que no hay tal vez nada más humano y más hermoso en vida que dar de sí para salvar a otro. Y como es también algo profundamente cristiano, creo que la Iglesia debería y podría cumplir un rol importantísimo en esta materia. Porque cuando yo fui a hacer esta ley, yo la hice porque me encontré con un amigo que tuvo una situación muy difícil, pero finalmente encontró un órgano y se salvó. Es decir, vi la tragedia, vi el drama detrás de cada persona en una lista de espera. Y fui a hablar con un amigo mío sacerdote, a discutir temas éticos. Y yo recuerdo que él me dijo, primero, bueno, conocí las posiciones de la Iglesia del Vaticano, el Papa Juan Pablo II sobre la donación de órganos, y él me dijo esto, mire, no hay nada más profundamente cristiano que dar de sí para salvar a otro. Eso fue lo que hizo Jesucristo con la humanidad, ofrendó su vida para salvar a la humanidad. Entonces yo creo que aquí la Iglesia cumple un rol fundamental, porque a veces una incomprensión de las Escrituras o de pronto una lectura a veces un poco supersticiosa de la religión lleva a que la gente se oponga, por ejemplo, a la extracción de los órganos de sus seres queridos. Y uno se encuentra cosas que de pronto uno dice que es imposible, pero sí se encuentra uno con situaciones de estas. Personas que entienden que la resurrección de los muertos se hará con el mismo cuerpo que tenemos nosotros en vida, cuando la Iglesia nunca ha dicho que la resurrección será igualito así como estamos, será el alma, en fin.
Pero la gente dice, si va a resucitar mi ser querido, de pronto necesitará ese órgano que le van a extirpar. Eso puede sonar un poco risible o de pronto una forma de caricaturizar, pero es cierto, se encuentran eventos de esta naturaleza. Créame que el día que la iglesia en una sociedad como la nuestra le explique a los ciudadanos que es válido y que es muy importante dar de sí para salvar a otros, pues yo creo que mucha gente bajará de pronto ciertas prevenciones que tiene con esto. Ahora, otros me dicen, es que hay unas iglesias o sectas que piensan que donar no es malo. Esa persona, perfecto, esa persona en vida podrá ir a una notaría y dejar expresamente establecido que no va a ser donante. Pero eso ya entra dentro de la libertad de cada uno. Aquí no se obliga a nadie a ser donante con esta ley. Bueno, muchísimas gracias en nombre del Hospital Universitario San Ignacio a todos los panelistas, representante Rodrigo Lara, mil gracias por su compañía. Cerramos con una última pregunta de vital importancia para todos los que nos están viendo por UCI TV. Doctor Iván Riaño, ¿sería usted donante de órganos y tejidos? Definitivamente sí. Doctor Camilo Vargas. Sí, definitivamente sí, porque responde a una decisión personal de hacer el bien independientemente de la utilidad. Perfecto. Doctor Camilo Vargas. Sí, sin duda. De pronto de malas al que le toquen mis órganos, pero yo sí sería, pero sin duda. Doctora Adriana, ¿su merced sería donante de órganos y tejidos? Usted también habló de la ciencia. Yo soy donante de mi cuerpo para la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, que es mi casa, mi alma mater, y espero que se puedan compatibilizar los dos procesos para ser también donante de órganos si tengo la fortuna de poder serlo, pero quisiera no tener ni entierro ni cremación sin antes haber servido a la ciencia como lo sirvieron los maravillosos donantes del anfiteatro de la facultad. Doctora Liz. Por supuesto. ¿Segura? Por supuesto. Ese es el mensaje para llevar a casa. Sí. Representante, ¿sería usted donante de órganos y tejidos? Claro, y así lo expresé en el formulario del INS en la página web. Soy donante voluntariamente porque me inscribí como donante antes de que esta ley fuera una realidad. Muchas gracias por su participación. Bueno, continuamos con el programa. Un fuerte aplauso para los panelistas. Muchas gracias. No, vamos a hacer eso. Sinceramente mío. Ponlo. Día a día, varios colombianos gozan de una nueva esperanza de vida gracias a la generosidad de las familias y de otros colombianos que deciden decirle sí a la donación. Donde acaba una vida, pueden renacer otras 55. Y es así como en Colombia cerca de 1000 personas reciben anualmente un trasplante. Sin embargo, esta cifra no sería posible sin la solidaridad de cientos de familias que tras la pérdida de uno de sus seres queridos deciden dar una nueva ilusión, una nueva esperanza, un regalo de vida a través de la donación. El Hospital Universitario San Ignacio quiere hacer un sentido homenaje a todos los colombianos y colombianas quienes después de finalizar su historia en este mundo han sembrado semillas de vida. Y a todas las familias quienes a través de la donación han querido escribir un nuevo párrafo en la historia de sus seres queridos. Ustedes nos alientan a seguir escribiendo nuestra historia y la de muchos colombianos más. Es por eso que hoy todos decimos, yo también quiero ser donante. Para finalizar, no podemos dejar de lado la razón de ser de todo este evento y el pilar de nuestro quehacer diario como grupo de coordinación de donación. Ellos son nuestros donantes, quienes en un sentido de infinita solidaridad y compasión
dieron de sí mismos para generar vida y esperanza. Son el por qué estamos aquí y por ello queremos hacerles un homenaje muy sentido. Para ello, invitamos al doctor David Castañeda y a la doctora Alejandra Pérez, médicos coordinadores de donación del Hospital Universitario San Ignacio. Como ustedes pudieron darse cuenta en el programa, esta jornada de actualización no solo buscaba traer conocimientos frescos, relevantes en materia de la ciencia de la donación, sino también queremos hacer un pequeño homenaje a nuestros donantes. Donantes que no en todas las ocasiones son cadavéricos. Esta mañana tuvimos la fortuna de hacerle un reconocimiento a todos los donantes cadavéricos, a las familias que de forma generosa, en medio de su dolor y quizás en el peor momento de sus días, decidieron dar vida. Y en la tarde queremos hacer un pequeño homenaje a todos aquellos quienes en vida han decidido dar vida a través de la donación. Hoy el Hospital Universitario San Ignacio quiere reconocer el gesto heroico enmarcado en amor y solidaridad, en el desapego de lo propio, en la compasión que muchos colombianos en medio del anonimato han hecho sin esperar nada a cambio. Hoy como institución hospitalaria queremos exaltar el gran corazón de quienes llevan vida sin irse de este mundo. Hoy reconocemos como héroes a quienes sin partir de este mundo han dejado parte de sí y han llevado esperanza a quienes no tienen otra. Hoy queremos exaltar la decisión valiente de muchos colombianos que ha ayudado a extender la vida de sus seres queridos. A todos los donantes vivos expresamos nuestra total admiración y nuestra gratitud inmensa. Su valentía nos motiva a seguir dando lo mejor de nosotros cada día. En nombre de quienes han recibido una segunda oportunidad de vida gracias a su generosidad, solo podemos decirles gracias. Reciban este pequeño homenaje como muestra de la gratitud que el pueblo colombiano y sus receptores tienen infinitamente con ustedes. Es para nosotros, el Hospital Universitario San Ignacio, extender un fuerte agradecimiento y reconocimiento a las familias y en esta oportunidad a los pacientes familiares que quisieron dar un gran gesto de solidaridad al decidir donar parte de sí mismos para sembrar semillas de vida. Si están en el auditorio, quisiera que por favor los acompañaran al frente. John Freddy Rincón Velázquez, Marta Rocío Briceño Rodríguez, Hugo Armando Liévano Pineda, María de Jesús Pérez Gutiérrez, María Marly Neira. El frasco que les estamos entregando son unas semillas de mostaza y tiene citado un versículo, dice: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Juan 15:13. Y eso es lo que ustedes han hecho hoy y queremos exaltarlo. Dieron parte de sí mismos por sus familiares, seres queridos, y tuvo que morir parte como la semilla de mostaza para poder dar vida, y en esta ocasión calidad de vida a sus seres queridos. Para ustedes un fuerte aplauso. Con ello finalizamos esta jornada muy interesante e ilustrativa. Agradecemos de corazón su asistencia y esperamos que sea fuente de enriquecimiento y fortalecimiento de ahora en adelante para que la donación de órganos y tejidos se entienda como un cuidado al final de la vida que prestamos todos aquellos que estamos en contacto con nuestros donantes. Muchas gracias.